Hola, ¿qué tal, queridos seguidores y lectores de Crevolution Magazine? En estas charlas acostumbradas que tenemos con mentes brillantes del ecosistema crediticio, hoy tengo el gusto y el placer de platicar con una mente brillante del ecosistema como lo es Jorge Goñi. Jorge es director general de Maximus. Jorge, pues una vez más, gracias por atender este llamado de Crevolution Magazine. Qué bueno que estás por aquí y bueno, empezar preguntándote quién es Jorge Goñi. Muchas gracias, Gabriel, gracias por la invitación y por permitirme llegar a toda la audiencia tan importante y talentosa que siempre converge en Crevolution. Muchas gracias. Mira, soy abogado de profesión, tengo prácticamente más de 25 años en el ejercicio profesional de la abogacía. Estudié economía y negocios, estudié alta dirección, estudié negociación avanzada. Y bueno, pues la vida me llevó a comenzar en el 2009 a ser un cobrador empresarial. Es decir, me tocaba la estructuración de créditos empresariales, de tickets de arriba de 20 millones de dólares, pero siempre pensando en cobrarlos. Y ahí es donde nació esta vocación por comenzar siempre pensando en dar el crédito con ganas de cobrarlo. Y es lo que hace que los créditos tengan pago. Y ese es el éxito de la economía y del ciclo virtuoso del motor de la economía, que es el crédito pagado, ¿no? Y aquí es cuando vienen todas esas reflexiones de originaciones y demás, y toda esta evolución que ha tenido el crédito, es muy importante, pero siempre hay que pensar en cobrarlo. Y hoy la vida me llevó desde hace 6 años a estar cobrando carteras masivas. Hoy estoy dirigiendo Maximus, que es una administradora de cartera. Tenemos clientes bancarios, fintechs, cableras, arrendadoras automotrices, y es a lo que nos estamos dedicando en un sector masivo, a cobrar y ayudarles a recuperar el capital a todos estos banqueros o empresarios y que pues lo necesitan para continuar en este ciclo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jorge. Esto que mencionas de inicio, muy interesante, otorgar el crédito con miras a cobrarlo. Mucha de la cartera morosa, no sé si tú lo veas de la misma manera, se puede evitar en un buen proceso de originación de crédito. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ha cambiado mucho desde los tiempos que empezaste ahora o sigue siendo esa premisa? Pues mira, podríamos hablar desde hasta del origen de los bancos, ¿no? Los bancos fueron principalmente un invento de custodia de almacenaje de objetos, de semillas, de diversas cosas. Después se convirtió en almacenar dinero y después ahí le vieron la cara de, oye, pues no solamente lo podemos almacenar, sino que hasta con los múltiplos podemos inclusive prestarlo con ganas de que lo paguen, se recupera y lo prestamos a demás personas, ¿no? Después los bancos centrales se dedicaron inclusive a homogeneizar la moneda, ¿no? Que hoy también pues ya el tema monetario se comienza a diversificar hasta en criptos, ¿no? Que son monedas intangibles, monedas virtuales, pero ese es el origen de los bancos. La originación era un tema más de caballerosidad, de honorabilidad, de fe, de guarda y custodia que existía, donde el compromiso y la palabra se honraba, y en ello consistía el pago. Después, con la creación de reglas y el derecho mercantil, y los mercaderes empezaron a intercambiar mercancías y a tener operaciones más grandes. Y ahí es donde comienzan a solicitar crédito. Hoy el crédito está accesible para cualquier persona del planeta y gozamos de muchos beneficios, como lo es la hiperconectividad, donde cualquiera puede intentar acercarse a un banco, a una casa comercial, a una cadena, a una fintech o a un gobierno y pedir prestado. La verdad es que la facilidad del préstamo hoy, yo creo que nunca la habíamos visto. Por supuesto, a mí me tocó dirigir un banco hace 10, 12 años y todavía entendíamos el tema de llene su solicitud y le dabas un papel y entonces ahí apuntaba, dígame sus ingresos, compruébemelos, con quién vive, dónde vive, qué aspira a utilizar el dinero, qué destino le va a dar al crédito, en qué tiempo me
¿me puede usted pagar? Y por supuesto que ha cambiado. Hoy prácticamente los colocadores de dinero están otorgando préstamos a todo mundo. Ya no es tan importante saber tus ingresos porque a veces los infieren con una asertividad muy alta. Y también hay problemas de selección adversa donde a alguien le tenían que prestar más y a alguien le tenían que prestar menos, pero bueno, eso se irá arreglando. Y pues prácticamente con un clic, con una selfie, con una geolocalización, ya no te pregunto dónde vives, yo ya sé dónde vives. Ya no te pregunto tus hábitos de consumo, ya los conozco. Ya no te digo a qué te dedicas. Todos los datos que están en la data, en todo esto que está hiperconectado, nos permiten inferir cientos de cosas. Los que pedimos alimentos en plataformas, pues saben cuántos son en tu casa, cuánto gastas, tus hábitos alimenticios, cada cuándo recurres a ellos, hasta cuánto dejas de propina, y hacen una serie de inferencias que hacen que la asertividad en la colocación de un crédito, al menos en el monto, sea bastante más sencillo que hace muchos años, ¿no? Y ahí es donde dices, oye, ¿esto ha evolucionado? Sí, claro. Yo recuerdo a mi abuelo, me llevaba a un banco que se llamaba Banca Serfín en Avenida Chapultepec y Avenida Cuauhtémoc, y ahí le decían, señor Camarillo, ¿cómo le va, no? Y ¿cuánto necesita? No, pues deme 10,000 pesos de aquel entonces, y ya el cajero, denle dinero al señor Camarillo, y le sacaban 10,000 pesos. Hoy, de verdad, para empezar, te piden biométricos, que dejes el rostro, la huella, y ese es el medio para darte el dinero. Y sucede igual en los créditos. Entonces, yo creo que si mi abuelo hubiera pedido un crédito en aquel entonces, por supuesto se lo hubieran dado. Era una persona conocida, honorable, un cliente de muchos años. Sin embargo, hoy, toda esta evolución lleva a exagerar en los mecanismos de prescoring, de inferencias, de datos, y todo esto lo mezclan, lo meten en una maquinita y dicen, a este sí, a este menos y a este nada, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Hay jóvenes de 18, 19 años que tienen tarjetas de crédito simplemente por el código postal donde viven, o porque consumen alimentos en plataformas, o porque compran servicios en tiendas de retail en línea, y ahí las financieras es donde aprovechan todos esos datos y dicen, este sí nos puede pagar, este tiene unos gastos de X cantidad mensual, y estoy seguro que nos va a poder pagar. Pues si de todas maneras lo consume de contado, mejor que lo consuma a crédito, ¿no? Ha evolucionado muchísimo, Gabriel. Muchísimo. Oye, y como bien lo mencionas, esta parte de la hiperconexión del ecosistema crediticio, aunado con las tecnologías emergentes, Big Data, inteligencia artificial principalmente, están cambiando la manera del otorgamiento de crédito. Y se podría pensar, o se empieza a pensar en el ecosistema, que este pool de herramientas y de nuevas tecnologías van a desplazar en los procesos formales o hasta a los agentes humanos que se dedican a la gestión de cobranza, por ejemplo. ¿Tú en este aspecto cómo lo ves? ¿Ves que vamos hacia allá? ¿Y el destino ya nos alcanzó? ¿Qué opinas? Déjame dividirlo en dos partes. La parte del crédito, vamos a recordar cómo funciona un banco. Tienes un grupo de personas que van y ahorran en el banco. Tienes otro grupo de personas que se acercan a que el banco les dé un crédito, un préstamo para que lo gocen. Y tienes a la industria de cobranza que necesita ir a recuperar lo que el capital que les prestaron. Entonces, la parte primordial del banco, que es custodiar el dinero y captarlo, hoy tenemos excelentes y grandes ejemplos. Hay un banco en Estados Unidos enorme, el banco digital más grande del mundo, que definitivamente no tiene una sucursal. Creo que tiene una sucursal corporativa y por regulación. Pero sin tener sucursales, ellos se aliaron con una cadena farmacéutica muy grande en Estados Unidos, y entonces ahí es donde se están haciendo los ejercicios del cash in y cash out.
y se aprovechan de la caja de la tiendita o de la cadena farmacéutica, y entonces ahí es donde van los ahorradores, le dan el dinero al de la farmacia, el de la farmacia lo pone en la cuenta de la tesorería del banco y ahí es donde se distribuye. En el caso de la dispersión de créditos, está sucediendo lo mismo. Solamente con un clic en una aplicación, una selfie, alguna probanza de identidad, prueba de vida, se les otorga el crédito. ¿Y cómo se les entrega? Pues se les entrega hoy en tarjetas digitales, se les entrega hoy en una forma de cash out, al ir a una cadena de farmacias o una tienda de conveniencia, y ahí es donde gozan del efectivo, en el caso de que lo utilicen. Hay muchas personas que ya están tendientes a utilizar solamente dinero electrónico, y también ahí yo creo que ya la deshumanización empieza a suceder. En el caso de la cobranza, me parece que hay o habemos varios sectores. Hay un sector muy sofisticado, muy pagador, que todo lo paga por medio electrónico y todo lo tiene domiciliado, y entonces sus nóminas o sus ingresos los reciben en una cuenta y automáticamente sus cuentas o sus bancos dispersan a sus créditos. Ese es un mundo ideal. En ese me parece que sí se vale la deshumanización y estaría totalmente de acuerdo con ella. El otro es de los que no pagan. Y entonces ahí efectivamente existe un mundo electrónico, de inteligencia artificial, de blasters, de SMS, de inteligencia artificial, de bots, de robots, de simular humanos y todas estas máquinas que hacen que efectivamente parezca que el deudor está hablando con un humano y está teniendo una negociación con un humano, y la inteligencia artificial es muy efectiva y lo resuelve. Y hay otro sector en el cual si no vas y no le tocas la puerta, no va a funcionar. Todavía tenemos un sector peor, los que dejaron una garantía, porque hay que ir físicamente a retirarle la garantía. Entonces, en estos dos últimos sectores, me parece que deje de permanecer el tema humano en la gestión de cobranza, una negociación uno a uno para ofertarle una solución de pago y que limpie su historial crediticio, o retirarle una garantía. Creo que de verdad muy difícilmente lo va a poder hacer la inteligencia artificial o cualquier otro mecanismo que estemos pensando. Ahora, hay economías bastante más sofisticadas que México, donde las sociedades de información crediticia forzan a los deudores a que paguen. Ejemplo, ¿qué pasaría si en México decimos, oye, cualquiera que no tenga su historial crediticio en orden no podrá votar o acceder a una licencia para conducir, o a un pasaporte, o a la energía eléctrica, o al internet, o al agua? Entonces, construiremos una sociedad muy honorable donde todos cumpliremos nuestras promesas, porque diríamos, híjole, pues si yo no cumplo con esto, no voy a poder gozar de lo que hasta se considera a veces un derecho humano, ¿no? El agua, los servicios, la energía, el ser votado o votar en elecciones políticas, etc. Pero ese es el tema. Mientras no tengamos un efectivo sistema de control de sociedades de información crediticia tan estricto, tan eficiente, y que de verdad haga una tendencia a que todos cumplan y honren su promesa de pago, yo creo que vamos a seguir permaneciendo los que nos dedicamos también en exceso a la cobranza física. Por ahí creo que va el camino. O sea, sí está bien la inteligencia artificial para ciertas tareas, pero se necesita en esto que tú nos desglosas tan ampliamente, la inteligencia, el factor humano para ciertas actividades. Ahora, ¿tú crees posible entonces que esta sinergia entre inteligencia artificial y el factor humano
puedan llegar a desarrollar un ecosistema crediticio como el que nos platicas, ya muy hiperconectado en la parte de los buros de crédito, en la parte de las agencias de cobranza y muy de la mano con las políticas del otorgador de crédito? Sí, mira, la verdad es que yo creo que debería de ser pues el deseo mundial, ¿no? Hay una tendencia a portémonos bien, y esto me parece que puede ayudar. Ahí es donde creo que la inteligencia artificial puede ayudar mucho a decir, si tienes estos comportamientos, podrás gozar de estos beneficios o tener estas recompensas. ¿Qué sucede hoy? La competencia es tanta y hay de verdad acreedores muy arriesgados que prestan a sabiendas de que posiblemente no les paguen. Y como en todo negocio bancario o de crédito del planeta, lo regulas con la tasa, ¿no? Entonces, oye, ¿la tasa qué incluye? El precio del el valor del dinero en el tiempo y los que no me pagaron, ¿no? Y este componente es el que se podría ir en reducción. Mientras más paguen, menor podría ser la tasa. Ese es un componente que yo creo que no hemos explorado, y también aquellas personas que se dedican a la inteligencia artificial, yo los exhortaría a que, haciéndole un bien a la humanidad, veamos cómo pueden lograr alguna especie de predicción de sistema donde digan, mira, si tienes estos comportamientos en la vida, estos comportamientos crediticios y estos cumplimientos en lo que prometes honrar tus pagos, tendrás estas recompensas, y es un decir. A tus 30 años podrás acceder a un crédito para una casa, y a tus 40 para una casa más grande, y a tus 50 pues para una casa de verano o dos. Pero si esto estuviera así de estructurado, yo creo que es muy posible que muchos sí siguieran la receta. O sea, la credibilidad de la gente hoy en las plataformas, en lo que nos aconseja los chats de los teléfonos, de la inteligencia artificial, hay mucha credibilidad de la gente en ello. Entonces, decirles, esta es la ruta para que te vaya de estas determinadas maneras, es muy posible que muchos humanos seguirían esas rutas porque saben que la recompensa va a llegar. Sin embargo, hoy de verdad es tanta la competencia que hay personas que se comportan pésimamente en el buró y en sus pagos y son recompensados con altos créditos. A veces los cumplen, a veces no los cumplen, nos llaman y hacemos que les recuperemos el capital, pero todos esos que no cumplieron están añadidos en el precio de todos los que sí cumplimos. Y seguimos pagándolo. Entonces, bueno, pues así es el ciclo económico. Todavía no llegamos a esos niveles de inteligencia, ya no diría artificial, sino emocional, para ayudar a toda la humanidad y decir, pues esta sería una manera de, si todos cumplimos nuestros créditos, claro, habrá el que tuvo una emergencia, se entiende, habrá el que tuvo un retraso, se entiende, pero hay personas que ya tienen el hábito de no pagar. Entonces eso es lo que más nos afecta en ellos, Gabriel. Oye, mi estimado Jorge, en esta actividad de la cobranza, a veces tan señalada o con temas éticos, o a veces que somos los malos de la película, ¿no? Hoy se llega ya a hablar de call centers ya de pura inteligencia artificial, nada de factor humano. Hablando de la ética, de la regulación, ¿cabe la misma regulación para una inteligencia artificial que una regulación para call centers operados por personas? Mira, cuando tienes un humano manejas emociones. Entonces, calibrarle las emociones a la inteligencia artificial, híjole. Supongo que te ha tocado pelearte con algún IBR, de esos que te contestan y te dicen, y si chocó en el segundo piso, marque 1, y si chocó en el tercer piso, marque 2. Y ahí te la puedes pasar media tarde peleándote con el IBR, no te va a entender. Personalmente me tocó estar conversando con un IBR de una aerolínea donde me había dejado un avión y no me daban una solución. Y la máquina
no era capaz de entender que el próximo avión salía en un par de horas. Y entonces la mejor solución que daba era sal en 6 horas. Y así te la puedes pasar con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que todavía no hemos llegado a calibrarla al nivel de eficiencia, en verdad, de que ocupe satisfacer todas las soluciones posibles. Porque lo primero que hace la inteligencia artificial es otorgarte una solución y piensa que es la mejor. Y cuando tú la cuestionas, dices, oye, pues es que había un vuelo más rápido, había un vuelo con otra conexión. Hay muchas formas, hay muchas situaciones donde un humano te podría ayudar más. En el tema regulatorio, me parece que estamos todavía muy lejos de que algún congreso se preocupe por cómo regularlo. Hoy apenas están en temas de datos personales, que tengo mi opinión ahí. El tema de los datos personales es, por supuesto, bien intencionado. Sin embargo, mis datos los tiene el de la carnicería, la tintorería, la escuela donde estudié, el registro público, los de las licencias para conducir, los institutos electorales, los de relaciones exteriores, la Secretaría de Educación Pública. Entonces dices, híjole, así que estén muy cuidados. Y luego todavía llegas al súper y te dicen, deme su teléfono para acumularle sus puntos, ¿no? Y ahí pones tú tu teléfono. Entonces, el tema de los datos personales, sé que lo hicieron con una muy buena intención de cuidarlo. No dudo que alguien sí quisiera utilizarlos en perjuicio de alguna persona física o moral. Sin embargo, bueno, pues también el proteger los datos, el encriptarlos, el oscurecerlos, sí, pero nada más te doy la primera inicial y te convierto en un número y te doy la cuenta bancaria, pero no te doy el saldo, o te doy el saldo, pero no te digo el nombre. Y todas estas cosas complican la labor y complican la labor de todos. Entonces, ventajas. Cuando se la das a una inteligencia artificial, si está bien encriptada, se supone que un ciberataque no sería capaz de desencriptar los datos, desenmascararlos y obtenerlos. Se supone. Porque hemos visto de todo. Cuando se los das a un humano, el riesgo es total. Y ahí no hay manera de decir, no te los aprendas, no los fotografíes, no los apuntes en un papel. Eso no va a ser posible. Entonces, yo creo que también hay que buscar un equilibrio de ni hacernos tan a la derecha, ni satanizar la conducta de, es que si un humano va a tener los datos y va a pasar todo esto horrible, ni tampoco caer en la tentación de decir, no, si los metemos una máquina y la inteligencia artificial, están absoluta y totalmente protegidos, porque también han habido fugas y graves, ¿no? Entonces, ese riesgo inclusive en el ecosistema de la inteligencia artificial, pues creo que no ha sucedido un ciberataque pues, de tan alto nivel que de verdad haga que todo el ecosistema se rompa. Pero también estamos expuestos. Han habido aeropuertos que se han quedado horas sin volar aviones porque pues, nos falló el sistema. Y entonces tú volteas y dices, bueno, ahí tienen controladores aéreos, ¿no? Pues, ahí están 30 personas que agarran su cuaderno y empiezan a aterrizar los aviones, como le hacíamos antes. Entonces también la alta dependencia de la inteligencia artificial te puede llevar a la inacción, ¿no? Está muy grave eso. Muy bien. Hoy, ya para ir casi concluyendo, jugando un poco al futurólogo, ¿cómo ves la industria de la cobranza en los próximos 5 años? Yo sí veo que un muy enorme grupo de fintechs y bancos se van a aislar con este grupo de personas que son pagadoras, totaleros, es decir, que pagan sus créditos en su totalidad mensualmente, y otro gran grupo de personas seguirá con el comportamiento humano, normal, de a veces pago, a veces no, a veces me retraso, o definitivamente no puedo o no quiero pagar. Entonces, los que están en el lado
optimista con clientes o deudores de este segmento que están acostumbrados a siempre pagar, no tendrán ningún problema. Y sus índices de morosidad se mantendrán. Del lado de los que tienen temas de morosidades más altas, pues me parece que vamos a subsistir las empresas de cobranza presencial o híbrida, que tenemos que hacer esa insistencia humana, frente a frente, y dedicar negociaciones emocionales para lograrle una solución al deudor y también al acreedor. Y yo creo que ese es el futuro. O sea, no pienso que vaya a desaparecer la cobranza presencial. Es necesaria. Y es necesaria para el comportamiento humano. Esto tiene miles, por no decir millones de años, ¿no? Y de verdad el comportamiento de la raza humana sigue siendo el mismo. Estos cumplen, salvo que tengan alguna emergencia o contratiempo, y habrán un grupo de personas que no cumplen. Y hay que forzarlas o ayudarlas a que obtengan una solución, y ahí es donde entramos nosotros, Gabriel. Y ahorita que abres el preámbulo para hablar de nosotros, ¿qué está haciendo Maximus? ¿Qué oferta de valor le está dando al ecosistema crediticio? Mira, Maximus, lo que tenemos es primero un muy importante análisis de las carteras. Profundizamos mucho en el origen del crédito. Hacemos mucha microsegmentación. Es decir, no es lo mismo el arrendamiento financiero de un auto de lujo que de un auto de lujo deportivo, que de un auto comercial, que de un auto familiar, que de una SUV. Y entonces, de verdad, la manera en la que le cobras a cada uno de esos segmentos es el éxito. Lo mismo nos sucede en tarjetas de crédito. Hay tarjetas de crédito que tienen cobranzas de altas comisiones con altos puntajes de recompensa. Hay otras que tienen cobranzas quincenales, hay otras que tienen cobranzas semanales, y igual de montos y segmentos diferenciados. Créditos de consumo se manejan diferente. Créditos con garantía se manejan diferente. Hipotecarios, diferente. Entonces, la microsegmentación es en lo que somos expertos. Y ahí es donde decimos, oye, aplique aquí como paso 1, apliquemos inteligencia artificial. Prendemos la máquina y vemos qué sucede. De ese primer análisis, decidimos si pasamos a un tema de cobranza híbrida. ¿Cómo es una cobranza híbrida? Pues enviar una carta, enviar algún mensaje. Tercer tema, no hubo ni la 1 ni la 2. Vayamos a verificar si la persona vive donde dice que vivía. Básicamente, ¿no? Y muchas veces te das la sorpresa de que inclusive llegas al sitio y era un lote baldío, ¿no? O te salen con la de, aquí no es o ya se murió. Bueno, ¿me puede usted demostrar que aquí no es o ya se murió? Y minutos después comienza una negociación. Porque era el primo, el tío, el hijo, el papá, quien sea. Entonces, yo creo que vamos para allá. Ahí es donde nosotros podemos ayudar. Primero hacemos análisis muy profundos de las carteras, hacemos una enorme microsegmentación. Lo siguiente es vemos qué método aplicamos. Y lo que hacemos muy bien es el presencial. Esas combinaciones, contamos con una red nacional, prácticamente en los 2.400 municipios del país. Tenemos un alcance y ahí es donde podemos atacar. Entonces, nuestros colegas que tienen un call center, pues sí, pero el sistema de contactación, siempre en los foros hago esta pregunta. Oigan, ¿qué contactación tienen en cartera temprana? Y los muy presumidos dicen 12, 15%. ¡Wow! ¿No? Ok. Y en cartera tardía, y también los muy presumidos te dicen 5, 6%. Ya lo tenemos medido y sabemos que es 3 o 4%. 3 ya es bueno, ¿eh? 4 es mejor. Casi todos andan en 2. Y entonces, mi reflexión es, oye, ¿y el otro 98% ya no lo van a gestionar? Porque si en lo único que están pensando es en hacer lo mismo que hicieron las veces pasadas, que era llamarle por teléfono, o meterle inteligencia artificial, o el IVR, o el Blaster, o el SMS, o el WhatsApp, o el robot, pues no te va a contestar. Entonces,
ese 98% es bastante más grande que este 2%. Y ese es el que podemos atender. Ahí es donde entramos para poder ayudarles, Gabriel. Perfecto, muchas gracias. Oye, pues antes de despedirnos, agradeciendo una vez más que hayas atendido esta llamada de Crevolution Magazine, ¿quieres agregar algo más? Pues de verdad que es una enorme fortuna que me permitas expresar estas ideas contigo, Gabriel. Tienes un público muy talentoso. Todos los que estamos interesados en participar en Crevolution es porque tenemos un enorme deseo de aprender, porque aprendemos de todos y eso es lo muy rico de los eventos y del Crevolution. Por supuesto leo la revista y ahí es donde me enriquezco de prácticas, salen ideas para el equipo y escuchas a todos los colaboradores desde sus diversas ópticas y desde los diversos segmentos. Eso es lo que enriquece mucho y te agradezco mucho la invitación. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Gabriel. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí y seguir el contenido de Crevolution Magazine.